Ahora, para el resumen de esta presentación, tendremos a otro cubano, nacido en La Habana, autor de varias novelas en español, tal como El ocaso, De un solo tajo y El paraíso tenía un precio. Al amanecer, todos los días nos informamos gracias a lo que muchos consideran el mejor periódico de habla hispana en los Estados Unidos, el Nuevo Herald. El editor de Perspectiva en este periódico, la persona encargada de esta sección de opiniones, nos honra con su participación en esta presentación, Andrés Hernández Allende. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias por esas palabras y quiero decir que para mí es un gran placer estar esta noche aquí y al mismo tiempo un gran honor que Pedro Corso me haya permitido hacer unos comentarios sobre su libro. En este libro, bosquejo sobre la posición política al totalitarismo y socialismo del siglo XXI, Cuba-Venezuela, Pedro Corso, periodista, ensayista, historiador, aborda dos fenómenos políticos trascendentales de nuestro tiempo. Estos fenómenos políticos son el castrismo y el chavismo, es decir, la dictadura impuesta por Fidel Castro en Cuba en 1959 y el régimen autoritario establecido en Venezuela en 1999 por Hugo Chávez. En el primer caso, o sea, en el caso cubano, se llegó al poder por la fuerza de las armas. En el segundo caso, el caso venezolano, por un proceso electoral dentro de los cánones de la democracia. Sin embargo, una vez instalado en el Palacio de Miraflores, Hugo Chávez manipuló la Constitución y las reglas del gobierno democrático para consolidar un tipo de régimen populista con un fuerte ingrediente de personalismo y un deterioro de las libertades tradicionales, el llamado socialismo del siglo XXI. El autor, Pedro Corso, lo explica así en el preámbulo de este libro, y lo cito: el totalitarismo cubano fue consecuencia del triunfo de una insurrección con amplio respaldo popular sobre una dictadura. El despotismo chavista fue el resultado de unos comicios libres, plurales y democráticos, en los que el 56% de la población respaldó las propuestas de Hugo Chávez. Pero enseguida el autor aclara que no es relevante la forma de cómo se accedió al poder, haya sido a través de la sublevación militar o cívica militar y hasta por la vía electoral, si ese procedimiento está sustentado en un proyecto populista que explota los conflictos e injusticias sociales y cuenta con un liderazgo capaz de establecer comunicación directa con la población. En estos casos, la situación tiene muchas posibilidades de derivar en una autocracia. Las instituciones del Estado, en una u otra circunstancia, van a estar al servicio del nuevo régimen. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentar, hablando del personalismo de estos gobernantes, lo que ocurrió en Venezuela cuando pasó la llamada tragedia de Vargas, que Pedro menciona en su libro. Esta tragedia, denominada también desastre de Vargas o deslave de Vargas, fue un conjunto de deslaves, corrimiento de tierras e inundaciones que ocurrieron en las costas caribeñas de Venezuela en diciembre de 1999. Se considera el peor desastre natural ocurrido en Venezuela después del terremoto de 1812. Y lo que ocurrió fue que mientras ocurría este desastre, se acercaba el referendo para la aprobación de una nueva constitución que promulgaba Hugo Chávez. Continuaba el desastre, las precipitaciones en el litoral, era un caos, y unos reporteros le preguntan a Hugo Chávez si el desastre motivaría la suspensión de esas elecciones. El presidente Chávez respondió citando unas palabras de Simón Bolívar, que el Libertador dijo en 1812 en plena lucha por la independencia de la corona española. Y dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En ese contexto, eso francamente a mí me recuerda la acción de Jerjes
el emperador persa, cuando mandó azotar el mar porque la tormenta había destruido sus barcos. En este libro, Pedro Corso examina el castrismo y el chavismo desde sus orígenes, analizando con objetividad y rigor las causas de la aparición de ambos fenómenos, el alto índice de popularidad que tuvieron en sus inicios, su desarrollo como modelos políticos y la posterior pérdida del apoyo popular como consecuencia, en los dos casos, del incumplimiento de sus promesas originales de redención social y mejoramiento económico. A este incumplimiento hay que agregar, como hace el autor a lo largo de este libro, los atropellos contra libertades individuales tradicionales, abusos que crean una atmósfera política irrespirable. Pedro Corso señala cómo en ambos sistemas baja el nivel de vida de la población. Y lo cito: la pobreza se incrementa y la escasez de bienes de consumo adquiere cotas sin precedentes. Sin embargo, tanto en el castrismo como en el chavismo se ha implementado una política de subsidios a los individuos o a los servicios sociales que enmascara la debacle económica. Pero estos subsidios, como ha ocurrido en Cuba desde hace muchos años y en Venezuela más recientemente, no bastan para calmar el malestar popular con los fracasos del modelo, y la oposición crece. Precisamente este libro de Pedro Corso dedica abundantes páginas a la oposición en Cuba y Venezuela. El autor estudia las peculiaridades de los movimientos opositores en cada uno de los dos países y apunta que deben estar preparados para que los que gobiernan no respeten las reglas sobre las cuales dicen gobernar. Pedro Corso explica con rigor el surgimiento de la oposición en ambos países, su desarrollo bajo diversas circunstancias históricas y su situación actual frente al fracaso de modelos radicales que no obstante se empeñan en conservar el poder. Esta obra de Pedro Corso es imprescindible para el análisis del castrismo y del chavismo. Examina el apogeo y la crisis de dos fenómenos políticos que han difundido sus ideologías por Latinoamérica y sobre todo en el caso cubano, más allá de las fronteras latinoamericanas. También hace hincapié en el papel de la oposición frente a los que, por vías distintas, escamotearon el derecho del pueblo a trazar su futuro en libertad. Por ese derecho, por un futuro en libertad, en Cuba y en Venezuela se libra hoy una batalla titánica. Muchas gracias.